unánimes con una sola alma, estaban así esperando el cumplimiento de la promesa del Señor y no sabían cómo sería eso ni qué pasaría. El Señor les dijo: no vais de Jerusalén hasta que recibáis poder de lo alto, y todos seréis mis testigos. Y allá estaban ellos esperando y no sabían cómo vendría aquello, y vino como un viento recio y llamas de fuego, lenguas de fuego que se les repartían por encima de las cabezas, y empezaron a hablar en otras lenguas, y la multitud que se reunió allí, todos los oían hablar con su propia lengua. La unción que viene sobre el pueblo de Dios cuando está reunido en armonía, de modo que pensemos lo importante que es esto, y las bendiciones del Señor, porque allí desciende, qué bonito es todo, como el rocío de Hermone, como la lluvia temprana que cae sobre la tierra y la fecunda y todo esto. La palabra de Dios muchas veces nos usa estas alegorías bonitas, y dice: porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando el pueblo de Dios está unido en armonía, hermano, que no quiere decir que todos estemos tocando la misma nota, pero si el director de orquesta, que es el Espíritu Santo, nos va señalando para que demos nuestra nota, aquello sonará muy bien. Aleluya. Hay armonía. De modo que fijaros, Dios no es el que nos ha dividido Cristo. No. Mira, claro que no, ya sabemos que no, pero vamos a verlo en Juan capítulo 11, leemos desde el versículo 45 el complot para matar a Jesús, y ahí vemos que Caifás, uno de ellos, versículo 49, dijo, era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto le dijo él: nos conviene matar a este, porque si no habrá mucho jaleo, vienen los romanos y nos van a quitar la nación y a destruir y todo esto. Él estaba pensando, decía aquellas cosas carnalmente: nos conviene que un hombre perezca antes de que perezcamos todos, y hay que cargarse a este, pues venga, organicemos esto. Y entonces el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, dice: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, de otra manera que como pensaba él, que pensaba que muriera, ya está, para no tener problemas con los romanos, ¿verdad? Pero que el propósito de Dios era que muriera por la nación, y fijaros, 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Amén. Para eso murió Jesús, para salvarnos, para limpiarnos de nuestros pecados, para abrirnos las puertas del cielo, todo esto. Pero no nos olvidemos de esto, que Cristo murió para congregar. Por eso él, que era el buen pastor, cuando veía a la gente, a los galileos por allá por el campo, sin saber lo que tenían que hacer, ni a dónde ir, ni nada, tenía compasión de ellos, porque le parecían como ovejas que no tenían pastor. Y lo que él dijo de Jerusalén, cuántas veces quise reunir tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. ¿Cuántas veces quise y no quisiste? Qué terrible cosa es esta, Qué bonito es esto de la gallina. Habéis visto gallinitas, ¿verdad? Cómo se las meten ahí todos. Qué bonita es eso, qué bonita es esta palabra del Señor. Dice: así os quería yo reunir al abrigo de mis alas, al calor de mi cuerpo, entregado por vosotros. De modo que Cristo no nos ha separado. Entonces, ¿qué nos ha separado? Podemos ver la carne, la historia, la carnalidad, el no conocer la palabra de Dios, los celos, pleitos, ira, contiendas, disensión, todo eso que son las obras de la carne. Eso es lo que nos ha dividido, y así estamos. Y mirad, ya que os he leído un poquito de San Juan, os quiero leer otro poco más en el capítulo 13, que es muy importante, que lo conocéis bien. Capítulo 13, versículos 31 a 35, el nuevo mandamiento. Os estoy hablando en el contexto de este octavario de oración por la unidad cristiana y por este escándalo de las divisiones. Os estoy hablando de la unidad cristiana. Mirad lo que dice nuestro Señor Jesucristo
la última noche, poco antes de ir a la cruz. Juan 13:31. Esto es muy importante, hermanos, muy importante. Entonces, cuando hubo salido Judas para traicionarle, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, en el Hijo del Hombre, en la cruz de Cristo, Dios es glorificado, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, fijaros qué bonita es el autor San Juan en el Evangelio, en la primera epístola, muchas veces escribe llamándolos hijitos, pero aquí es Jesús mismo quien lo dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dicen los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy vosotros no podéis ir. Como le dijo a Pedro: ahora no me puedes seguir, ya me seguirás después. 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Porque ha habido que las iglesias se han perseguido hasta la muerte y han movido a naciones enteras a ir a la guerra, las guerras de religión en Europa, España, Italia, Francia, Inglaterra, hay que ver todo aquello, Holanda, eran guerras de religión entre católicos y protestantes. Y esas persecuciones, es verdad que la Inquisición española cometió muchos crímenes, pero los países que abrazaron la reforma también hicieron cosas parecidas, y hubo mártires católicos que también fueron quemados en la hoguera o murieron de otras maneras. De modo que esto es lo que el mundo contempla. ¿Qué otra cosa puede decir el mundo sino que se ve que estos no son discípulos de Cristo? Porque Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Es decir, si el mundo no ve amor en todos los discípulos de Cristo, todos los que confiesan a Jesucristo como Salvador y se llaman cristianos, que es llamarse seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, si el mundo no ve ese amor, el mundo dice: estos no son discípulos de Cristo, o lo que Cristo dijo era una mentira. Hay otro pasaje más que os debo decir. En estos mismos capítulos 13 al 17. Claro que sí. Sí, ¿qué versículo, hermano? Pues mira, el capítulo 17 de San Juan, vamos a leer primeramente el versículo 11. Mirad, este es el capítulo, tal vez el capítulo más santo de toda la Biblia. Esto no lo digo yo, lo han dicho otros antes que yo. ¿Sabéis por qué? Porque es el capítulo en el que vemos a nuestro Señor Jesucristo actuando como sumo sacerdote del pueblo de Dios, como nos ha dicho Juan José antes, tomándolo de la carta a los hebreos, donde se nos presenta el ministerio de Jesucristo como sumo sacerdote. Es decir, aquí, por único caso en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, tenemos todo un capítulo que es una oración de Jesús. Tenemos oraciones breves en algunos lugares, en el capítulo 12 de Mateo, por ejemplo, que Jesús, cuando vinieron los discípulos, se llenó de gozo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los niños, a los pequeños. Y Padre, porque así te agradó, todas las cosas que son entregadas por un Padre, y nadie conoció
al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce al mundo sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quisiera revelar. Venid a mí todos los que trabajáis, etc. Es un poquitito de una oración del Señor, pero no tenemos otro ejemplo nada más que este capítulo 17. En vísperas, a pocas horas de la cruz, después de haber instituido la ordenanza de la comunión cristiana, de la unidad cristiana, la comunión, hizo esta oración el Señor. Un siervo de Dios decía que tenemos que leer esto de rodillas, espiritualmente. No es cuestión de cambiar de postura ahora, pero ya sabéis lo que os quiero decir, con mucho respeto, porque es, mirad, para mí es más santo esto que el capítulo de los 10 mandamientos, aunque aquel es un capítulo terrible, hablando de el monte humeando y un terremoto y una erupción volcánica, parecía aquello algo terrible. Bueno, pues esto es más claro, son las palabras de Jesús hablando con su Padre antes de ir a la cruz. ¿Y qué es lo que Jesús le pide al Padre? No tenemos que tomar esto muy en serio. Versículo 11. Dice Jesús así: y ya no estoy en el mundo, habla con el Padre, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Así como nosotros. ¿Verdad que entre el Padre y el Hijo no hubo nunca discusiones? No se dijeron el uno al otro, bueno, tú lo ves así, pero yo lo veo de otra manera. Bueno, tú piensas que sería mejor esto, pero yo creo que sería mejor lo otro. ¿Verdad que no? Nunca. Una unidad perfecta de voluntad y de amor. ¡Qué unidad tan preciosa! De tal manera que Jesús podía decir: el que me ha visto al Padre. Tanto se parecían que Él vino en forma humana para que nosotros supiéramos cómo es Dios, porque no lo podíamos saber de otra forma, porque si se nos hablara como los ángeles hablan, o en teología, o en cosas muy elevadas y profundas, no nos enteraríamos. Pero si vemos a Jesús cogiendo en sus brazos a los niños, poniendo sus manos sobre los leprosos, perdonando a la mujer adúltera, todo aquello, y decimos, así es Dios. Eso no podemos por menos de entenderlo, está muy claro como es Dios, porque como dice Jesús aquí, yo les he manifestado tu nombre, es decir, yo les he dicho cómo eres tú, y no solamente he dicho, sino mostrado. Leo un poquito más. De modo que esta unidad que hay entre el Padre y el Hijo, Él quiere que se refleje en el pueblo de Dios. ¿Para qué? Vamos a leer desde el 18. Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Para eso está la Iglesia en el mundo. Somos enviados del Señor para decirle al mundo cómo es Dios. Y yo por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, nosotros. Todos los que habían de creer en Él por la palabra de los apóstoles a lo largo de los siglos. Por nosotros aquí está el Señor Jesús orando por nosotros. Vamos a ver qué le pide al Padre. No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fijaros, hermanitos, que el Señor lo repite. No lo dice una sola vez, que podemos decir, bueno, ¿y qué querría decir aquí? Sí, pero luego pasa a otras cosas y eso no importará mucho. Es que lo repite una y otra vez. ¿Y en qué momento? Os lo repito, ¿en qué momento? Que estamos aquí presenciando y escuchando al Señor hablando con su Padre como un caso único, todo un capítulo, y dice concretamente que pide por nosotros, por los que han de creer en mí, dice Jesús, por la palabra de ellos, de los apóstoles, por la palabra que es esta, ¿sabéis? Y la que se ha venido transmitiendo por la predicación, la palabra que es viva y eficaz, de la que se nos ha enseñado antes. De modo que fijaros la gravedad que tiene esto, hermanos, para que el mundo crea. Es decir, que, mirad, el Evangelio depende de este gran hecho, de que el Padre y el Hijo son uno, y de que lo que vemos en Jesús lo estamos viendo de Dios. La eficacia de la obra misionera y de la evangelización depende de que esa unidad entre el Padre y el Hijo se refleje en los discípulos de Cristo, en la Iglesia. Lo dice Jesús aquí 2 veces, os lo he leído, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Os dais cuenta, hermanos, de que con las divisiones que tienen lugar en el pueblo de Dios, en los que nos llamamos cristianos, y no somos nosotros quienes para decir, eso se llama, pero no es, etcétera, no es asunto nuestro, las iglesias, ¿sí? Hay estas divisiones, estamos haciendo inútil la obra misionera. Digo, ¿no estabas diciendo estamos haciendo inútil la muerte de Cristo? ¿No estabas diciendo eso? Pues sí, hermano, lo que os estoy diciendo, de verdad que esto no son cosas ligeras, no es fácil de aceptar. Es muy posible que no se diga todo lo que se debería decir en las iglesias, que se diga algo más de criticar y de meternos con nosotros y de todo esto, pero ni más ni menos que las divisiones de la iglesia hacen inútil el sacrificio de Cristo, como decía Pablo en otro contexto. Entonces la muerte de Cristo no sirvió para nada. ¿Os dais cuenta de lo terrible que es esto? El pensar en esto, que estamos inutilizando la obra redentora de Cristo, porque aquí lo dice Él, se lo dice al Padre, que sea el mundo para que el mundo crea, porque si no son uno, el mundo no podrá creer. Mirad, hermanos, os he dicho antes que están sucediendo cosas muy maravillosas en el pueblo de Dios. Lo ha dicho antes Juan José también. De verdad yo lo creo con toda mi alma, porque yo ya soy suficientemente mayor como para acordarme de un tiempo en que la Iglesia Católica y las iglesias protestantes, por llamarlo de alguna manera, no eran como ahora. En la Iglesia Católica, ¿qué era oír misa antes? ¿Os acordáis de antes del Concilio Vaticano II lo que era oír misa? Si ni se oía, y si se oía algo era en latín, lo musicaba el cura allá arriba, y eso llamábamos oír misa. ¿Qué se sacaba de oír misa en la mayor parte de las misas? Nada, absolutamente nada. Espero que hayáis oído, bueno, y si no, no os digo que vayáis ni que no vayáis, pero yo muchas veces oigo la misa de España por la radio y he estado en muchas misas. Y hay que ver, varias veces les he dicho a los sacerdotes católicos, pero si esto es un culto evangélico, la palabra de Dios, que siempre se leía en latín, porque se leía el Evangelio y la epístola, y en latín, que en muchos casos ni el pobre cura siquiera sabía lo que estaba leyendo, en otros casos tal vez él sí, pero ¿de qué servían al pueblo de Dios? ¿Cómo se alimentaba el pueblo de Dios de aquello? Bueno, pues ahora, hermanos, en la misa se lee la Biblia tanto o más que en muchos cultos evangélicos, y se lee inteligentemente en la lengua del pueblo y se predica a Cristo. Habrá predicaciones más o menos buenas, como en las iglesias evangélicas habrá veces
que aquello sea inspirado por el Espíritu Santo y sea una verdadera delicia escucharlo, y habrá veces que no sea tan bueno. Pero en las iglesias católicas ahora se canta muchos de los que eran himnos evangélicos antes, y ahora muchos de los coritos que nosotros cantamos han sido inspirados por monjas y por sacerdotes católicos y por aquí y allá. Bueno, no es esto maravilloso. Y mirad, en las iglesias evangélicas igual, porque ha tenido lugar esto. Ya me doy cuenta de que no todos los cristianos evangélicos lo aceptamos de la misma manera, pero ha tenido lugar lo mismo que os he dicho del Vaticano II, de la Iglesia Católica, cuando se dijo la Biblia al pueblo, que hasta aquel momento no se había dado. Hace 40 años que se publicó la primera Biblia católica, la de Nácar Colunga, me parece que fue exactamente en 1942, es decir, más o menos, fijaros, 50 años o un poquito más. Antes no había más Biblia española que esta, y como sabéis, esta Biblia la ha quemado la Iglesia Católica o la Inquisición local. Yo os podría contar de muchos casos en los que se ha destruido, y en aquella Biblia de Nácar Colunga el Papa, entonces Pío XII, hace la introducción y dice: reconocemos que durante mucho tiempo se ha negado la Biblia al pueblo de Dios, pero ahora exhortamos a que lean y que la Biblia se lee en la lengua del pueblo. ¿Os dais cuenta del cambiazo que ha pegado la Iglesia Católica, aunque solamente fuera con eso? La Biblia al alcance de todo creyente que quiera, la lectura de la Biblia y el culto, la misa, en la lengua del pueblo. ¿Os dais cuenta del tremendo? Pero si es que si lo hubieran dicho 4 días antes de que pasara aquello, no nos lo habríamos creído. Es que sois jóvenes muchos y no sabéis lo que era esto antes. Pero de verdad, que, en fin, figuraos esto, habréis visto películas o algo así de lo que era una misa antes y de lo que es ahora. El cambiazo. Y esto de que estemos orando por la unidad cristiana como Dios quiera y que Dios nos guíe y nos estemos abrazando y tal. Sabemos que todavía hay muchas dificultades, todavía hay muchos que no lo ven claro, católicos y evangélicos, pero yo os estoy dando la palabra de Dios. De verdad que lo que os he dicho antes, que en este último tiempo en que estamos orando por la unidad, están sucediendo verdaderos milagros en el pueblo de Dios. Y lo que os he dicho, hermanos, aunque no aceptéis otras cosas, aceptadme por lo menos esto, que los católicos ya pueden leer la Biblia y que dan culto a Dios en la lengua del pueblo, y que se lee la Biblia en todas las misas, aunque no fuera nada más que eso, ya para que estuviéramos dando gloria a Dios por toda la eternidad nosotros. ¿Qué es lo que? Eso es en la reforma del siglo XVI. ¿Qué fue lo que pasó? Ya sabéis, Lutero tradujo la Biblia en alemán. Nosotros, nuestra Biblia, 1569, y Casimiro de Rosa y Cipriano de Valera se salvaron de la Inquisición huyendo y publicando estos libros. Otros muchísimos de los que extendieron la Biblia transmitieron. Hermano, eran trailers. Yo no he salido de ellos. Eso, pues claro que sí. Claro que sí. ¿Sí, Claro que sí. Mirad, quiero más comunicar. Creo que queremos hacer una oración y yo pienso, me voy a pedir a la comunidad, perdón que te interrumpido. Vamos a orar por él. ¿Aceptarías que la comunidad los hermanos se nos Claro que sí. El apóstol Pablo y los apóstoles pedían a las iglesias orar por mí, pero fijaros que no pedían para que tengan mucho dinero, para que me den libertad. Ni siquiera les dice orar por mí para que me suelten que estoy preso. Le digo, estoy preso aquí, pero orar por mí para que cuando me tenga que presentar ante el emperador Nerón, el Señor me dé palabra cuando yo abra mis labios para declarar el misterio de Dios. Y así pasaba. Y cuando se presentó Pablo ante el César Nerón, yo me figuro que estaría el Nerón allá gordo y asqueroso, temblando como una hoja seca de lo que Pablo le estaba diciendo. Yo me lo figuro así. Pero por lo menos la palabra de Dios se dio. Por lo menos como leemos aquí, por lo menos no podrán decir que no hubo profeta en medio de ellos. Que eso es, el Señor quiere, la palabra de Dios es viva y eficaz para el que la recibe, para vida, para el que la rechaza, para muerte, porque la palabra de Dios está llena de esto. Y aquí que yo pongo delante de vosotros bendición y maldición, vida y muerte, escoged vosotros. Perdón. Vamos a orar
mí me gustaría de antemano que vosotras sacaseis algún corito de los vuestros. Tenemos mucha prisa, porque es que queremos decir algo. Ana, perdón, tiene que echar algo más, ¿no? Oye, No, puede, sí, podemos dejar que es que quiero hablar a los más jóvenes, porque he hablado de cosas muy serias, aunque las entendéis, ¿verdad que sí? Amén. Se le entiende todo, si al Espíritu Santo se le entiende todo, si esto está escrito para que lo podamos entender, los niños, bienaventurado y has escondido, te acuerdas de los sabios y de los entendidos, y hay muchos filósofos por ahí que no han enterado, y las han enseñado a los niños, ¿verdad que dicen niñas? Pues mirad, quería deciros, esto es algo también, parece que termina un poquito triste, pero de verdad, mirad, hubiera podido decir más, pero quiero deciros esto. En el libro del Génesis se encuentran las historias de la historia sagrada que nos han contado a todos. Puede que no sepamos mucho de los profetas o de esto, pero vamos, de las historias del Génesis. Y una de las historias más conmovedoras es la historia del patriarca José, hijo de Jacob, el que fue a Egipto y llegó a ser primer ministro de Egipto. ¿Sabéis? Bueno, eso por mucho tiempo antes de Moisés, que también en Egipto le metieron en un cestito y le metieron al río, y luego también llegó a ser una gran figura de Egipto, fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero me quiero referir al patriarca José. Es posible que fuera un poco el preferido de su padre, no lo sabemos, pero sí sabemos que sus hermanos le tenían celos y que él tenía sueños y los contaba a sus padres y a sus hermanos, y los hermanos le cogían más rabia y más celos porque decía, una vez contó un sueño que había visto el sol y la luna y 11 estrellas que venían a rendirle homenaje, y decían, ¿y qué quiere decir eso? El sol y la luna pues eran su padre y su madre y sus 11 hermanos que vendrían a rendirle homenaje, y los hermanos le tenían una rabia tremenda y se la tenían jurada, ¿verdad? Habían planeado destruir. Y una vez que iba, José le mandó a su padre con comida para sus hermanos que estaban por el campo con los rebaños de su padre, y le encontró uno por allí y le dijo, ¿a dónde vas? Y él dijo, busco a mis hermanos. Y el otro le dirigió para donde estaban ellos. Y los hermanos, cuando lo vieron, dijeron, ahí viene el soñador, vamos a matarle. Pero luego eso de matarle les parecía demasiado fuerte, total que lo metieron en un pozo seco. Luego pasaron por allí unos mercaderes de esclavos y decidieron, vamos a venderle, así nos libramos del que se lo lleven a otra tierra, así no lo hemos matado y ya veremos cómo nos las arreglamos con nuestro padre. Y eso hicieron. Le vendieron a aquellos mercaderes que se lo llevaron a Egipto, y luego sigue la historia por ahí, una historia preciosa. Pero entonces, fijaros, está en Génesis capítulo 3.